Entonces, vamos a ver una expresión. Quiero que veamos una expresión que se da en San Mateo capítulo 6. En el verso 22 vamos a ver desde el 20, pero el 22 es donde hay una expresión ahí que vale la pena valorar. Hay una expresión también en 2 Samuel capítulo 12, del 1 al 7, y una parábola que el Señor Jesús deja en San Lucas 18, del 9 al 14, principalmente allí. Una pregunta personal, una pregunta válida, una pregunta interesante, una pregunta que varias personas se hicieron, que de pronto debe ser una constante. Permítanme presentarles esa pregunta como una pregunta constante en nosotros. San Mateo capítulo 26, verso 20, es en el momento de la última cena, lo que conocemos como la última cena, la última ocasión que el Señor Jesús se reunió con sus discípulos. Ya les he dicho que cada una de las expresiones que está ahí vale mucho, porque son las últimas enseñanzas en esa dinámica que tenía. En el verso 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Para nosotros la historia es clara. Nosotros lo estamos viendo 2000 años después. Nosotros decimos: es Judas, ya me sé la película, ya me la contaron. ¿De acuerdo? Pero quiero que veas en el momento la cosa es diferente. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Esa pregunta. El soy yo, el seré yo. Esa expresión, esa situación se da en los 3 evangelios. 3 de los 4 evangelios cuentan más o menos la misma historia. Y bueno, ahí se da algo. Y bueno, te repito, no la sabemos la historia. Sí, sabemos quién es, pero no va por ahí. Lo que me llama la atención y lo que quiero resaltar, que lo tengamos, es esa pregunta: ¿el seré yo? ¿El seré yo? Porque de alguna forma la cercanía con Jesús los dejó en esa dinámica, en esa enseñanza de que se puede estar equivocado. Puedes estar equivocado y no saber que estás equivocado, lo cual es gravísimo. Puedes estar en el error y no saber que estás en el error, porque entonces no tienes una actitud dispuesta a la corrección. Cuando crees que estás en lo correcto, no corriges. Cuando crees que estás bien, no buscas confirmar el rumbo. Cuando vas con seguridad por un camino, por aquí es, y le das. Es más, cuando conoces el camino, hasta de pronto excedes el límite de velocidad, que al cabo ya te sabes las curvas, ya te sabes el bacho, ya sabes dónde se para el tránsito, y dale, que al cabo aquí, terreno seguro, lo transitas con seguridad. Cuando vas a un terreno desconocido, cuando es un área desconocida, es cuando agudizamos los sentidos. Es cuando entonces, a ver, espérame, no... De alguna forma es como cuando la expresión es tener temor de Dios. Hay una expresión que dice: es importante tener temor de Dios. No es miedo a Dios, sino conducirte con el cuidado, con la previsión, con la prevención para no cometer un error. Bueno, eso es lo que está pasando en ese momento. ¿El seré yo? ¿Acaso seré yo el que va a cometer un error? Y te repito, se puede estar equivocado y no saber que está equivocado. Solo cuando se cree, y aquí va a sonar un poco trabalenguas, pero solo cuando se cree que se puede estar equivocado, se puede corregir. Cuando consideras que puedes estar en el error, es cuando te puedes conducir con cautela. Cuando crees que, oye, no me vaya yo a equivocar. No sé si recuerdas esos exámenes de la secundaria, a lo mejor los más, donde, a ver, regrésate, y te regresabas, y le volvías a ver, y le volvías a leer, vuélvele a leer. No sé, alguna ocasión la primera vez que abriste un celular fue diferente a la de ahorita, ¿no? O sea, ábrelo, a ver, léele, abre el manual. ¿Hace cuándo no abres un manual de un celular? ¿Hace cuándo no le buscas ahí el manual a la impresora, a la computadora? No, hombre, ya me lo sé, terreno conocido. Bueno, estos personajes en ese momento se hacen esa pregunta y le preguntan al Señor Jesús: ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque te repito, solo cuando crees que no estás equivocado es cuando tienes posibilidad de corregir. Ante la seguridad o soberbia, por llamarle de alguna forma, de tener la razón, no haces nada. Hombre, yo no tengo nada que hacer. Dice la palabra de Dios que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque cuando crees estar firme, cuando crees que vas muy bien,
Y la comparativa, y es una historia que alguna vez vimos, en Samuel capítulo 12 se da una conversación. Y quiero que la comparemos con otra conversación. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 1. David cometió un error, hoy no lo vamos a ver, pero David cometió un error grave, cometió un error que lo cimbró, se fijó en que no debía de fijarse, puso su corazón donde no lo debía de poner, a pesar de él estar casado y a pesar de que había otra mujer que estaba casada, se mete con la mujer equivocada y bueno, comete un error. Y hay un momento en el cual el profeta viene y lo confronta, dice, Jehová envió al profeta Natán, a David, se las leo. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su mano, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino, al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice el verso 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es signo de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres David. Esta historia está hablando de ti. Eso es bien fuerte. Se puede reconocer el error, pero no reconocer el error en uno mismo. De pronto pudiéramos tener la capacidad de decir, eso está mal, eso está mal, eso está mal. No, es que eso está mal, no, eso no me parece bien. Ajá, pero cuando es propio, y aquí es donde se complica. Por eso le pregunta qué están haciendo los discípulos acá arriba. ¿El seré yo? Qué curioso, porque cada uno aún Judas dijo, seré yo. Seré yo. Era su cercanía con Jesús, eran los años con él. Seguramente la disposición a la humildad, la disposición a la sencillez. Hoy seré yo. Caso contrario de David. Y curiosamente David, hombre, y es incómodo que sea David, porque es el gran autor de los salmos, ¿no? Ese personaje del Salmo 23, esa cercanía, el Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo conocemos como un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre que fue llamado amigo de Dios, y sin embargo, es una cercanía que en algún momento no lo llevó a reconocer su propio error. Por eso te decía que pudiera ser o debiera ser, si me lo permiten, no poniéndoselos como una imposición, sino como una dinámica constante el ser yo. O sea, ¿seré yo el que se puede equivocar en la casa? ¿Seré yo el que se puede equivocar en la empresa? ¿Seré yo el que se puede equivocar en mi relación con mi esposa? No, siempre es ella, no, siempre es ella. O siempre son mis hijos, o siempre es mi mamá, o siempre son los empleados, o siempre son... Y nunca soy yo. Bueno, qué bueno que estemos en lo correcto, qué bueno que así sea, pero no vaya a estar en una situación de David, con la capacidad de reconocer el error en alguien más y no la capacidad de reconocer. Porque en la realidad pasa no sé, en ocasiones vamos a la iglesia y escucho un mensaje, sí, cierto, no, sí, estos, no, mira, cómo andan, no, sí. Oye, ¿y si te está hablando a ti? ¿O en qué momento Dios nos habla a nosotros? Porque decimos, Dios habla, pero nunca a mí. Dios habla, pero nunca a mí. No, sí, es que mira, no, oiga, así como andan. O nos reunimos, o abres la Biblia, porque puedes abrir la Biblia y si no, sí es cierto. Así. Y si fuera para ti, ¿o en qué momento va a ser para nosotros? Me gusta pensar que cada semana que tenemos un acercamiento, por decir un número, si fuera diario, me gusta pensar que Dios nos habla y que nos redarguye y que de pronto nos confronta. Entonces, si cada que vas a las reuniones, ¿qué me va a decir a mí? Y salimos con algo, que bien, porque entonces estamos en esa dinámica de ser yo. Voy a que me hable, voy a que me diga, voy a que me confirme. No así David, perdón. David que no reconoce su propio error. En cambio, a la mesa de los discípulos, seré yo. ¿Seré yo el que no está haciendo lo que debe hacer en esta familia? ¿Seré yo el que no está haciendo lo que debe hacer con los hijos? Los puedo culpar, al final de cuentas son menor de edad y les falta experiencia, el de la experiencia soy yo, pues, y aún así, seré yo.
Lucas capítulo 18, verso 9, el Señor Jesús una vez más da una parábola y deja un ejemplo. Dice en el 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esas personas seguras de sí mismas, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban o tenían menos valor a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, conocedor de la ley. El otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos del altar, es alguien que no se acerca, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Le digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vuelve esa pregunta, el seré yo. El seré yo. Y es que de pronto la cercanía a Dios es la que nos confronta. Y estás en una reunión de esas, no sé, la boda, poca luz, media luz, y te das una embarrada ahí de mole, yo qué sé. No hay problema, está oscuro. Es cuando se encienden las luces, cuando te das cuenta de la mancha. Es cuando nos acercamos a Dios, cuando podemos reconocer nuestros propios errores o lo que está mal. Hubo una reunión en la cual el Señor Jesús dijo: uno de ustedes va a cometer un error. Uno de ustedes a punto de cometer un error. Y todos consideraron que podían ser. Y eso es ejemplar. Dejando de lado la otra historia la dejamos para después. Pero cada uno de ellos dijo: puedo provocarme. El día que yo diga: no, yo sería incapaz de engañar a mi mujer, yo sería incapaz de lastimar a mis hijos, no, hombre, yo jamás me iría de la casa, no, hombre, yo nunca tomaría lo que no es mío, no, hombre, ¿cómo crees? No hay un escenario en el cual yo pudiera irme de más. Y bueno, pues ten cuidado, porque es en la soberbia donde le abrimos las puertas al enemigo, es en la soberbia donde nos estamos alejando de Dios. Es en la humildad donde tenemos oportunidad. En la humildad tenemos oportunidad de corregir. En la humildad es donde todavía hay algo que hacer. Cuando ya estamos en el camino de la soberbia, cuando ya nos enaltecimos, cuando ya estamos en el nombre, voy, leo, me reúno todos los martes, ahí estoy, yo me nombre los domingos, no, yo ya estoy del otro lado. Es que nunca estamos del otro lado. Esta es una pregunta constante. Si yo pudiera decir, mira, hay alguien cercano a Jesús, eran los discípulos. Si yo pudiera decir, hombre, alguien quien no tenía posibilidad de equivocarse eran ellos, no, hombre, aún así. En el último momento tienes a un Judas que se equivoca, pero también tienes a un Pedro. En esa misma reunión hubo una conversación: mira, Pedro, antes de que termine la noche tú vas a ver cómo vas a negar todo esto. Y Pedro, soberbia: no, yo sería incapaz. No, hombre, seré yo. ¿Me puedo equivocar? Y cuando me respondo sí me puedo equivocar, entonces voy a buscar la intervención de Dios. Ahora, sí se ocupa pues en este caso el profeta. Tienes a un profeta que se acerca con David y le dice: mira, David, esto está mal. O tienes al Señor Jesús. Bueno, se ocupa el profeta o el sacerdote, si le quieres llamar así, al pastor, al buen amigo. En la multitud de consejeros, de sabios está la respuesta en ocasiones. En ocasiones tienes a alguien más, porque nuestros propios errores, nuestras propias voces de pronto nos justifican. No, tú tienes motivo para buscar a alguien más, la soledad, el no estar, el no corregir, y de pronto podemos encontrar argumentos en nuestra propia mente para justificar algunas acciones que pueden estar equivocadas. Ocupamos a un ajeno, alguien que desde afuera nos diga: hey, no. Que con humildad: oye, mira, me está pasando esto, ¿cómo ves? Y digo: no, sabes que no es por ahí. Digo, el sacerdote, el pastor, el amigo, el profeta, el cercano a Dios, que de pronto te confirme, pero tiene que partir de la pregunta del ¿seré yo? Del ¿soy yo, Señor? El que puede equivocarse. Y en esa humildad, pues este publicano, ¿no?, que nos deja ese ejemplo: soy propicio, soy pecador. Soy un pecador que en cualquier momento se puede equivocar.
soy alguien que dejó alguna práctica, alguna costumbre y ahora está cercano a Dios, pero sin ponernos trágicos ni dramáticos, pero estamos a una decisión de echarlo todo a perder, a una mala decisión de echarlo todo a perder, a una sola, ni siquiera es 3, 4, 5 decisiones y te viniste abajo, no hombre, una sola, un mensaje, una llamada, voltear a ver y de pronto responder y una sonrisa y ya se modificó todo, sin ponernos trágicos, pero es cierto. Entonces, seré yo, cuando tenemos esas actitudes, seré yo, o sea, me puedo equivocar, sí, ok, firme. El día que lleguemos, yo sería incapaz, bueno, ese día ya estamos expuestos. Una pregunta que si está allí, si está presente, si continuamente con humildad, de verdad con humildad, Señor, seré yo. Y que te responda, sí puede ser, ok, ¿qué tengo que ser para no ser? ¿Qué tengo que ser para no ser el que se equivoque? ¿Qué tengo que hacer para no ser el que se equivoque? Seré yo y que te diga, no, ok, no en esta ocasión, pero tampoco quiero que sea en la siguiente. Sin perder de vista que, pues que el enemigo está buscando hacerte caer. Hay una estructura diabólica buscando hacer que caigas, porque cada vez que un hombre cae, es una familia que puede caer, toda una casa que se puede venir abajo. Está David, dado una serie de consecuencias que luego vemos, y algunas de las veces las hemos visto, pero un hombre que en algún momento, aún con su cercanía a Dios, perdió la capacidad de reconocer sus propios errores. Perdió la capacidad, en algún momento, esa construcción de salmos y de cantos y de canciones y la corona sobre su cabeza y el trono sobre o bajo sus pies lo llevó a perderse y a considerar que él no podía equivocarse y que todas sus decisiones eran acertadas. Y no, seré yo. Y que en esa humildad nos mantengamos en el camino correcto. Si hay una posibilidad de mantenernos en el camino correcto, es a través de la humildad y la dependencia a Dios y la constante buscar la confirmación de Dios de que estamos en el camino correcto. Y a veces le sacamos la vuelta, porque igual a veces la respuesta ya te la sabes, ¿no? Ya sabes que te van a decir que estás mal y pues mejor no pregunto, y no pregunto, no me dicen, y ahí no la vamos llevando, y se puede vivir y continuar en el error cuando no te haces esa pregunta por miedo a la respuesta, ¿no? Y no, es con valentía. Soy yo. Sí eres. Ok, ¿qué tengo que hacer para no ser esa persona? Esa noche 2 personas se equivocaron. Judas se equivocó y Pedro también se equivocó. Solo que uno se arrepintió, el otro no, el otro parece que tuvo remordimiento. Esa es la diferencia de arrepentimiento y remordimiento. Uno tuvo remordimiento, uno se sintió muy mal y buscó arreglarlo por sus propios medios y no lo logró y pues terminó muerto, suicidio. Tenía remordimiento, creo. El otro se arrepintió, el otro también se equivocó, pero busca al Señor Jesús y busca corregir. Y mientras haya esa voluntad del arrepentimiento, entonces tenemos posibilidad. Se las dejo ahí de reflexión. Es una pregunta, solo es una pregunta. ¿Seré yo? Y esperar y confiar en la respuesta. Sí, la respuesta viene a través de su palabra. La respuesta viene, pastor, sacerdote, te repito. La palabra es ángel. Ángel lo hemos traducido, lo vemos como un personaje celestial, iluminado con alas. Una de las acepciones de la palabra ángel es mensajero. Es una de las acepciones. Ángeles, mensajeros, cada uno de nosotros, desde la definición, puede ser un ángel, un mensajero que te diga, no es por ahí, no es correcto, eso no está bien, sí estás mal. Los amigos a veces nos quieren mucho y nos quieren mal y nos mienten y no, si estás bien, no eres tú. No es cierto, tenemos que buscar al amigo que diga verdad, al pastor que diga la verdad, al sacerdote que diga la verdad, y estás mal y hay que corregir. Pero parte de esa pregunta, ¿seré yo, Señor? Y confiar en la respuesta. Se las dejo ahí de reflexión y espero que pueda ser de fortaleza.